Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo, hijos todos de la Santísima y Dulce Bella Virgen María, en todas sus avocaciones. Hoy es 19 de septiembre del 2024. Hoy cumple la persona que más quiero en la vida después de Dios. Es mi madre. Dios la bendiga, me la regale muchos años más de vida y que esté siempre así, con sus 5 sentidos, con salud y pidiéndome, mejor dicho, más que pidiéndome, diciéndome que debo estar en la ley y en los caminos de Papito Dios. Bueno, los prometidos es deuda, pero este será uno de, creo yo, 2, 3, de pronto 4 programas que haremos sobre, hablando, conociendo un poco más a la Santísima Virgen en su advocación de Guadalupe. Eso es importante, porque la Virgen, recordemos, es una sola y dependiendo con la misión secundaria que venga, porque la primera misión siempre es la misma: oración, sacrificio, ayuno, confesión y comunión y Santo Rosario. Esas son las piedras que debemos tener ahora para construir o reconstruir este mundo que está bastante agobiado. Bueno, entonces, dependiendo de cada año que ha venido con una misión secundaria y en este caso la Virgen de Guadalupe es la misión secundaria es la única, entre comillas, diferente, la que trae una sorpresa, la que trae un mensaje más explícito, la que trae un mensaje más claro y contundente. Y eso lo vamos a ver. Y cuando nosotros, mi esposa y yo, entronizamos a la Virgen de Guadalupe, esa es una sorpresa, es un plus agregado que se da en el momento de la entronización. Por eso no lo digo aquí. Ok, acuérdense que dije que estaba escrito porque hay muchas cosas y mucha información y pues mientras me la aprendo tengo que tenerla escrito. Esto lo hice de Monseñor Eduardo Chávez. Él es arzobispo mexicano y es una persona que se ha dedicado, de pronto no estoy exagerando, toda su vida a estudiar la tilma de Guadalupe, a estudiar la historia, a estudiar hasta el lenguaje. eh, Aquí tengo el nombre, el lenguaje Napoguá. O sea, Napoguá, Nacanopogua. Ese idioma él se lo sabe. Nican Nopogua. Ese es el nombre. Porque acuérdense que el librito que Dios me mandó, que me regalaran, lo tiene en este y lo tiene en este idioma que es el Nican Nopogua, son 2 palabras, y en español. Ok, sellémonos para que este video llegue a muchas personas que aman a la Santísima Virgen María y a los que no la aman les toque el corazón. Digamos, en el nombre de Dios, de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo unigénito y del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo, su Hijo amado, apártense espíritus malignos para que no puedan ver ni oír nuestras actividades o nuestros planes y para que no puedan engañarnos ni perseguirnos o destruir nuestros planes y proyectos o causar confusión en nuestros esfuerzos por servirle a Papito Dios. El Señor nuestro Dios les ordena que se aparten y que nunca vuelvan. Oh Señor Santísimo y Todopoderoso, haznos invisibles a nuestros enemigos. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios humille la soberbia del demonio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que te ha otorgado Dios, arroja al infierno a Satanás y todos los demás espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bueno, hermano, esta primera parte no tiene que ver tanto como las características de la tilma, como sí el por qué la Santísima Virgen María hace su aparición, el contexto histórico, el año, la fecha, todas esas cositas, todos esos detallitos que a veces nos parecen
irrisorios, pero que son de muy, muy gran envergadura en toda esta obra de casi 500 años que se mantiene intacta y que tuve la gran bendición de verla cerquita con mis propios ojos. Comenzamos así. Toda esta información es de Monseñor Eduardo Chávez, como le dije, arzobispo de la Iglesia de México. La Virgen de Guadalupe le manifiesta su nombre no a Juan Diego el indio, se lo manifiesta al tío de Juan Diego, que es quien se encarga de revelárselo a su sobrino después que ella lo sana. ¿Ok? Después que ella lo sana. Y el nombre correcto es Guadalupe. Y se lo pone quien, ella misma en el idioma noco. Bueno, es que estas palabras en este idioma son berracas. El idioma noco. Nicanopogua. Exacto, aquí está. Voy a dejarlo abierto aquí para que no se nos olvide. Nican Mopogua, que es la lengua de los indios. Ok. ¿Qué significa Guadalupe? Guadalupe significa lecho del río. ¿Por qué? Porque ella es quien lleva a Jesús, que es el agua pura, el agua de vida, encima. Ella es el lecho del río, por eso se llama Guadalupe. Ok. En 1531 se aparece la Virgen durante 4 días consecutivos, comenzando con el día 9 de diciembre, luego el día 10 de diciembre, luego el día 11 de diciembre y finalmente el 12 de diciembre. Rafael, ¿y qué tiene que ver eso? Se pudo aparecer en junio, en agosto, en abril, en enero, en diciembre. ¿Eso de qué nos sirve? No. No es así de fácil. Miren lo que dice. El día 12 de diciembre, los indios celebraban el solsticio de invierno. ¿Qué es el solsticio de invierno? El solsticio de invierno es cuando los días se comienzan a hacer cortos y la noche es muy larga. O sea, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, usted a las 8:30, 9 de la noche todavía el sol está afuera. 9 de la noche. En el solsticio de invierno, a las 6 de la tarde, 5:30 ya está oscuro. O sea, la noche es mucho más larga y el día es más corto. ¿Qué significaba esto para los indígenas? Primero que todo, acuérdense que el solsticio en México, con el calendario gregoriano, para no cometer errores, con el calendario gregoriano, el solsticio comienza el 21 o 22 de diciembre. Rafi, entonces, ¿por qué nos dice que el solsticio comenzaba el 12 de diciembre? Hombre, porque acuérdense que estos indios, los nativos de esa época, se regían por el calendario juliano. Acuérdense que los años de ellos tenían 360 días y tenían 9 meses de 9 por 4, 9 por 5, 36, 300. Tenían 9 meses de 40 días. 9 por 4 son 26. 9 por 5, 45. Exacto, eran de 50 días, algo así. Entonces, este calendario, para cuando nosotros es 12 de diciembre, para cuando nosotros es 22 de diciembre, para ellos es 12 de diciembre, o sea, son 10 días menos. Entonces, el solsticio en sí es el 21 o 22 de diciembre, pero para el calendario de ellos era 12 de diciembre. O sea que la Virgen se aparece un 12 de diciembre, calendario juliano, o 22 de diciembre, calendario gregoriano. Como estaba en ese entonces calendario juliano, se celebran los 12 de diciembre. Dato importante. ¿Qué pasaba en el solsticio de invierno? Cada 52 años se celebraba la fiesta de
Pan Kesaliski. Esta fiesta era como decir el Apocalipsis para nosotros. O sea, si ellos no hacían en esa fiesta sacrificios de personas, niños, ofrecían o sea, si ellos no derramaban sangre, ellos creían que se terminaría el mundo. Imagínense ustedes cómo eran las creencias de ellos. Entonces, como venía la celebración para todos los rituales y todas estas cosas, tenían que derramar sangre. A las niñas les cortaban la cabeza, niñas, o sea, bebés. A los niños les abrían el pecho, les sacaban el corazón y ponían dentro del corazón un palo, que ese palo era el que se iba a prender para generar la nueva luz del nuevo día. Miren toda esta cantidad de masacres que había, porque estos eran los aztecas. Los aztecas eran muy sanguinarios. Diferente a Juan Diego, que más luego le digo de qué tribu era Juan Diego. Por eso la Virgen se le aparece a Juan Diego. Ok, entonces, está bien claro de que todo esto se da cuando va a comenzar un nuevo ciclo de sacrificios. ¿Qué es lo que está diciéndote la Virgen aquí? Hombre, mira, tú no necesitas sacrificar a niños. Tú no necesitas abortar a niños, porque acuérdense que no solamente lo hacían con niños nacidos, lo hacían con mujeres embarazadas. Ofrecían tanto a la mamá como al bebé que estaba en el vientre. O sea, eran abortos. Yo no sé si será por eso que México es un país como mi país, para que ustedes no se sientan ofendidos. O sea, no estoy ignorando la realidad del mundo, pero México y mi país son estados como mucho más violentos. Y bueno, la violencia y la ira se está tomando a todo el mundo, pero estos dos países, Colombia y México, son países demasiados sanguinarios. O sea, una persona no se mide dos veces para coger a otro con un machete y darle. O sea, no le da uno. No, para que te quedes quieto. No, es que hasta que no ve que el otro ya sacó tripa, sacó ojo y toda esa cuestión, no se queda quieto. Entonces, estos indios eran así. Era de rajar a la mujer viva, rajarle el vientre, sacarle el niño, matar ese niño y ofrecer a la madre y al niño en sacrificio. Entonces, si era una niña la que venía, le quitaban la cabecita. Y si era un niño, le abrían el pecho y le sacaban el corazón. Entonces, esta es la única aparición, la Virgen de Guadalupe, no sé si la alcanza a ver aquí. La forma como ella tiene las manos y aquí en su pancita se ve que tiene 9 meses de gestación. O sea, ella, acuérdense de que ella no viene a ser la estrella. ¿Ella qué viene? Ella lo que viene es simple y llanamente a decirte, aquí está mi hijo. Te ofrezco a mi hijo para que él sea el nuevo sacrificio en la creencia que ustedes tienen del solsticio. O sea, ya ustedes no necesitan matar más niños. Ya ustedes no necesitan matar más mujeres. Ya ustedes no necesitan hacer abortar a las mujeres. Ya ustedes no necesitan sacrificarse como se sacrifican, porque cogían con la aguja de que le hacían la tilma y hacían su ropa y pullaban a los niños por todos lados, les sacaban las uñitas. O sea, el niño tenía que llorar, tenía que sufrir para que los dioses estuvieran contentos. Es más, los sacerdotes se pullaban sus órganos genitales con estas agujas. O sea, ahí no se salvaba nadie. Entonces, la Santísima Virgen María Guadalupe, ¿qué viene? Viene a decirte, no necesitas nada más sino que a mi hijo. Acuérdense lo que dijo en las bodas de Canaán. Hagan lo que Él les ordena. Ok. Ahora regresemos un poco a esa época de cuando llegaron los primeros misioneros o los primeros evangelizadores. En ese entonces, más o menos por los relatos,
se calcula que en México habían unos 23 a 24 millones de personas. Ya en ese entonces, hoy en día, un poquito más en la población solo de Ciudad de México. Entonces llegaron 40 evangelizadores para 23 millones de personas. 16 franciscanos fueron los primeros en llegar, luego 12 dominicos y por último 7 diocesanos, para evangelizar a 23 millones de personas y además de eso no sabían la lengua Nica Mopowa. Y entonces, ¿cómo es posible que en 7 años hicieron 9 millones de conversiones sin saber el idioma, sin saber cómo explicar que no había necesidad de sacrificar, que ya Jesús se sacrificó por nosotros? Y que esta gente entendiera y cambiara del Dios que ellos creían que existía al verdadero y único Dios, que es el Hijo de la Virgen María. Imagínense que hacían 141 bautismos por semana. 141 bautismos por semana. Dividan eso entre 7. O sea, y esto no fueron ellos. Esto fue la Virgen María la que les abrió el camino. La Virgen María fue la que dijo, ¿saben qué? Para el año que yo voy a hacer mi aparición, ya tiene que haber esto. Tiene que darse esto. Ahora, ustedes se imaginan la decepción tan grande de las mamás indígenas que daban a sus hijos en sacrificio cuando se dieron cuenta que después del solsticio volvió a salir el sol. No hubo necesidad de sacar el corazoncito de su hijo para que nuevamente saliera el sol. No hubo necesidad de matar a su hermana menor embarazada, sacarle el niño, abortarlo y ofrecer también ese niño para que saliera el sol o para que lloviera. O sea, yo me imagino que muchas mamás llorarían porque ellas orgullosamente daban a sus hijos porque pensaban que era lo correcto. Pero cuando se dieron cuenta que no era así, que existe un Dios verdad que es misericordia, un Dios que es amor, y que su Santa Madre María es la que nos regaló, o la que nos dio, o la que puso su vientre para que Él naciera, exponiéndose a que ella la mataran apedreada. Imagínense que antes de los 4 días del solsticio, todo tenía que estar en oscuridad. Si sorprendían a una mujer con una brasita de carbón para calentarle, no sé, la comidita a su hijo, la mataban. Esto fue una cosa de verdad impresionante, la cantidad de gente que murió en México a raíz de una creencia falsa. Pero sigamos con la Santísima Virgen María y todas las cosas lindas que ella nos tiene. Ok. Dice, la Virgen María no es un sincretismo. La Virgen María es una inculturación. Rafael, ¿y eso con qué se come? ¿Eso qué es, chocolate o café con leche? A ver, sincretismo es cuando tú juntas mentiras con idolatría y toda esa cuestión para crear una falsa experiencia. Y eso fue lo que quisieron hacer ver, como si la Santísima Virgen María fuera eso, un sincretismo. O sea, es más, hay gente que dice que en la tilma se escucha el corazón del bebé latiendo. Es falso. Dicen que en la tilma llora, se le ven las lágrimas. Falso. La Virgen María vino a plasmarse en esa tilma para darnos su mejor regalo, que es su Hijo. Y a eso se le llama inculturación. Ella pone a Dios en el fondo de tu corazón y diciéndonos, hagan todo lo que Él les diga.
Ojo con este poco de especulaciones que se dan de que sí, de que no, de que allá, de que acullá. No. Aquí está algo bien claro y es que la Virgen María fue la que vino con la misión más berraca de este mundo, o con la misión, perdona que no debo decir berraco, con la misión más fuerte de este mundo, que fue la única vocación que está embarazada. Búsquense todas las demás vocaciones y ninguna está embarazada. Ahora, fíjense que todas las vírgenes Marías, ella se presenta pisando en la cabeza a la serpiente. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque en nuestras culturas, sobre todo en la europea en ese entonces, la culebra era sinónimo de mal, de pecado. Para los indios, la culebra no es sinónimo de mal ni de pecado. Entonces ella no podía salir pisando la cabeza de algo que para ellos no es malo. Acuérdense que la bandera de México tiene un águila con una culebra entre su pico para un nopal. Y esa fue la señal o la imagen que supuestamente les había dicho un dios a los aztecas, que ahí era donde iban a formar su pueblo. Cuando los aztecas llegan y ven al águila en el nopal con la serpiente en el pico, ellos dicen: aquí vamos a quedarnos, aquí vamos a formar nuestra tribu, aquí vamos a formar nuestra cultura, aquí es lo que debemos hacer. O sea, para ellos la culebra es una bendición. Miren que en México, a pesar de mis de mi repudio por la imagen de la muerte, tú en México ves la carabela por todos lados. Y para ellos eso como que no es malo, igual que la serpiente. Pero ¿qué si era malo? Los eclipses. Y la Virgen sale encima de ¿qué? Ahí está, mírenla ahí. De la luna. ¿Y qué está por encima de la luna en su vientre? Jesús. O sea que Jesús viene siendo esa luz que vence lo que ellos consideran mal, que es el eclipse. O sea, hermanos, de verdad es que, Dios mío, esto es una serie de cosas que lo más lindo es estudiarlo. A mi amigo Gaspar allá en México, no sé si esto te coja por sorpresa, que yo me he sacado el tiempo para estudiar un poco más de la aparición que se ha dado en tu país, porque de verdad nosotros en la vocación de Guadalupe tenemos una gran afectividad por ella. Por eso, hermano Gaspar, va dedicado este video a tu bello país. Ok, entonces acuérdense, es la única virgen que no aparece aplastando la cabeza de la serpiente, porque para los indios la serpiente no es mala. Que era pecado, que era sinónimo de mal, que era sinónimo de mal agüero, los eclipses. Y durante los eclipses era cuando más tenían que ofrecer sacrificios con sangre, corazones, y esto duraban haciéndolo por 80 días, hermanos. Y los que no morían, pongamos, los que no fueron seleccionados para morir, los niños les arrancaban las uñitas, como les dije, los pullaban con la puya que trae la marca de Nescal, que es una puya grandísima, los pullaban todos para que botaran sangre. Que fue con la que hicieron la tilma donde se apareció, donde se impregnó la Virgen de Guadalupe. Bueno, se impregnó, no, está flotando entre las fibras, acuérdense. Y a los niños, los sacerdotes se cogían con estas espinas, se pullaban todo, se frotaban las pencas de maguey, que ella tiene puya hacia los lados de la hoja, se sangraban, se amarraban en una cuerda para que sangraran, porque la sangre era sinónimo de sacrificio. Ahora yo hago la pregunta: si la sangre es sinónimo de sacrificio 1531 años después que muriera Jesús, ¿será coincidencia que la sangre de Jesús es la verdadera que limpia? La verdadera sangre del sacrificio, la verdadera sangre de la alianza, la verdadera sangre de ese nuevo pacto con Dios, de ese vencimiento de la muerte. Recuerden, ahí está, miren, con la luna bajo los pies.
O sea, está venciendo para lo que los indios eran mal. Es que la Virgen de Guadalupe, perdón, la Virgen como tal, ella a donde se aparece, ella tiene que hablar en el idioma que se habla allí, acogerse a las costumbres que están ahí para ella poder dar su mensaje. Porque, por ejemplo, si ella sale pisando la cabeza, ¿cómo la pueden coger? ¿Como algo bueno o como algo malo? Imagínense que la culebra para ellos era el sinónimo de la señal de su pueblo. Y si ella pisa la cabeza de la serpiente, ¿qué van a pensar de ella? ¿Los indios la hubieran aceptado así de fácil? ¿Se hubieran convertido así de fácil? No. Ella sale pisando para lo que los indios es el mal, el eclipse lunar. Bueno, hermanos, seguimos aquí. Dice, el centro de su imagen es Jesús. Si ustedes se dan cuenta, exactamente Jesús está en la mitad de la tilma. Porque para ella lo importante, lo único en que nosotros debemos adorar y creer es en la Santísima Trinidad. Eso está claro para ella. Ella no tiene, o sea, ella no es envidiosa. Ella es como el amor de ayer. ¿Se acuerdan del Evangelio? Todo lo soporta, todo lo perdona, todo lo olvida. Mejor dicho, es su corazón, es de Jesús. Exacto. Y acuérdense lo que ella dijo. Quiero una casita para ensalzarlo a Él, para adorarlo a Él, para venerarlo y amarlo a Él. Bueno, otro dato importante y curioso era que adivinen a dónde subían los sacerdotes a hacer todos estos sacrificios, para que se vayan para atrás. A dónde ellos hacían todas estas cosas. Al cerro del Tepeyac, donde ella se aparece. O sea, ella se aparece para mostrarnos a su hijo y su hijo decirnos, yo vencí la muerte. No tienes por qué matar. Tú no tienes que ofrecer sacrificios a dioses falsos. Tú no tienes que ofrecer sacrificios a dioses que no son. Tú no tienes que ofrecer sangre de niños inocentes, de personas inocentes, a dioses que no son, porque ya yo ofrecí la mía. O sea, ella llega a limpiar toda esa sangre inocente derramada. Porque la madre no quiere sangre derramada. Y esto lo hacían ellos desde el Tepeyac para visualizar el nuevo sol. O sea, ellos cuando hacían todos estos sacrificios, ellos todos los días veían que salía el sol, ¿cierto? Entonces durante estos 80 días de ellos es como la cuaresma en nosotros. Pero ellos sí, verdad que se sacrificaban, se flagelaban, se cortaban, se pullaban, los sacerdotes ponían cosas en sus genitales. Mejor dicho, o sea, ellos sí trataban de hacer de verdad sufrimiento. No como nosotros ahora que el viernes de cuaresma es, ay padre, qué pena, yo puedo comer carne, tengo que comer langosta, uff, cipote de sacrificio. Ok. Nuevamente le repito, la Virgen nos muestra a Jesús como la nueva Pascua, cuando ella se posa, y por eso su primera aparición es en el Tepeyac, en la parte más alta. Luego ella se aparece en dos partes un poco más bajas. Una de las partes que se aparece ella es cuando interrumpe al indiecito Juan Diego, que él iba a auxiliar a su tío, ¿se acuerdan? Y ella le dice, no te preocupes, tu tío está bien. Y es cuando ella se va donde el tío de Juan Diego, lo cura y le dice, yo soy la Virgen María de Guadalupe. No hay que Cuatracliclán, Tucocliclán, Fecocliclán. No, ella le dijo clarito, yo soy la Virgen de Guadalupe. Es más, yo no sabía esto. En España, para esa época, ya había una Virgen de Guadalupe. Le habían dado ese nombre. Porque acuérdense que esa palabra también es árabe. Y dice allá también que es el lecho del río. Significa lo mismo. Entonces, los españoles, al contrario, en vez de decir, no entendemos eso, vamos a decirle Guadalupe, ellos querían quitarle el nombre de Guadalupe. miren cómo la historia es más clara con las personas que de verdad han estudiado lo mínimo de ella. Los españoles querían quitarle el nombre Guadalupe.
ponerle otro cualquiera. Pero ella no lo permitió. Ella dijo, yo soy la Inmaculada Virgen de Guadalupe. Ok. Ok. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del solsticio de Pankesaliski? ¿Se acuerdan que él era como cada 52 años tenían que hacer los sacrificios a él para evitar que como que se acabara la tierra? Ok, el sacerdote tomaba un palo que se llamaba Mamahuascli. Y este palo, acuérdense de los 4 días de que no podía haber ningún tipo de candela. Él tomaba este palo entre sus manos y prendía el fuego nuevo. Pero adivinen qué significaba Mamahuascli, o sea, el nombre que le daban ellos a ese palo, significaba en el cruce de mis brazos. Mire dónde está Jesús, en el cruce de qué? De sus brazos, allá abajito. Miren, o sea, ella prácticamente hace lo mismo que de los indios, pero sin necesidad de sacrificio humano. Ella lo único que ofrece es a su hijo en sacrificio. Imagínense si nos querrá Dios o no, que la Virgen va a parar esa matazón que se daba en México. Claro está que con la llegada de los españoles, ellos prohibieron todos estos sacrificios, pero con todo y eso, ellos trataban de hacerlo escondido. Y por eso, una de las razones que la Santísima Virgen María se aparece en México es para eso, para darle un mensaje claro a los indios. Vean, el velo así significa que es una mujer que es virgen. O sea, que no está casada. Pero la flor que tiene aquí, en la parte del vientre, es la flor de la vida para los indígenas. O sea, ¿qué le está diciendo ella a los indígenas? Ella tiene una vida ahí dentro. Ella está embarazada. A pesar de que es una mujer que está soltera. Que es virgen. Que ningún hombre la ha tocado. No está pisando la cabeza de la serpiente, sino de la luna, porque la luna era el enemigo de los indígenas. O sea, era como el mal para ellos. Es increíble todas estas cosas tan lindas que uno puede aprender día a día. Ok. Ya en 1521 no se ocurrían sacrificios como antes porque llegan los indígenas. Y 10 años después la Virgen hace todo, pero en Jesús. O sea, se da a conocer, pero todo el significado de la pintura, todo el significado de la tilma, todo el significado de la flotabilidad de la imagen en la tilma es un solo mensaje. Hagan lo que Él les diga. Ya no hay necesidad de sacrificio. Y nuevamente les repito, ¿ustedes se imaginan esas mamás que dieron a sus hijitos para sacrificio y se dieron cuenta que no tenían que haberlo hecho? ¿Cómo se sentirían esas mamás? De verdad, ¿cómo se sentirían esas mamás? Ok, ya dije que a los niños les abrían el pechito, les sacaban el corazón y les ponían una hoguera que el palo el mamahuascli, después de prendido, era que comenzaban a prender los demás para siempre tener fuego y que la oscuridad no los dañara. A las niñas le cortaban la cabecita. Cierro con este dato. Juan Diego era tolteca. Juan Diego no era belicoso. Juan Diego no era de sacrificio. Juan Diego no era de derramar sangre. Por eso la Virgen lo escogía a él. Mientras que los aztecas eran tribus demasiado violentas que iban a pelear otras partes para atraer gente y ofrecerlas en sacrificio. Allí ahora que estuvimos en México, había unos cráneos exhibidos que tenían 2 huecos. Porque les cortaban la cabeza y les atravesaban el cráneo, 5 cabezas en un palo, y los colgaban. Y los cuerpos tirados ahí sin cabeza. Eran demasiado violentos. La raza azteca como tal. Acuérdense que México no tiene una sola influencia indígena. México tiene muchas influencias. La prueba está de que se han encontrado orfebrerías
pongamos la cabeza de un jaguar en partes donde no había jaguar, la cabeza de un colibrí, el colibrí donde no había colibrí, pinturas que pintaban cosas que no existían en esa área. ¿Por qué? Porque venían otras culturas y ya las traían y las pintaban. Hermanos, espero que haya sido productivo este primer video acerca de la Virgen de Guadalupe. Espero que esto nos llene y nos dé mucho más amor hacia la Madre. Y haré un segundo video sobre este tipo de tips históricos. Luego haré un tercer video sobre los misterios de la tilma de Guadalupe como tal. Y un cuarto video en donde terminaré los misterios de la tilma de Guadalupe. Aspiro y espero más o menos en 4 videos de media hora. Este se me fue un poquito largo, 35 minutos. Poder dar a conocer un poco más sobre Nuestra Señora, la patrona, la reina de las Américas, la Santísima Virgen de Guadalupe. ¡Viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva! ¡Viva Juan Diego! ¡Que viva! Y que viva mi esposa también y mi mamá. También. Besos, Dios Que los viva. bendiga. Chao.